Aguantamos un par de minutitos más y arrancamos. Me confirman que ven mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, entiendo que este es el último taller, ¿no? Del Datatón. Estuvieron pasando por Power BI, ¿algo más? ¿Vieron de tools de BI? ¿Alguien que se anima a levantar el micrófono? Buenísimo. Bueno, arrancamos así. Hacemos algo que van a ver que arranco hablando despacito y cuando quieran acordar voy a ir a 1000, así que cualquier cosa me van avisando, me van frenando. Eh, Creo que todo lo que vamos a ver hoy, pretender verlo en 1 horita y media va a ser un poquitito difícil. Así que vamos para adelante y cualquier cosa, si ven que hay algo que no se entiende, que va muy rápido o lo que sea, me avisan. De cualquier modo, al final les dejo un montón de material recomendado, que en definitiva es un poco el que a mí me hizo empezar a usar Tableau y a llegar a usarlo a un nivel un poquitito más alto, así que están todos los secretos ahí revelados. Nada, ningún material es mío, todo robado por ahí, todo con inspiración ajena, así que está todo en la presentación. Es que nada, mi nombre es Gustavo Alberto, trabajo en el Mercado Libre como expert, tengo a mi cargo la herramienta tengo Tableau y otras herramientas de BI, usamos Data Studio, usamos Looker dentro de Meli, también está dentro de mi área, por ahí ya no es tanto herramienta de BI, pero también está dentro del grupo Google Analytics, tenemos Alation, que es un data catalog, así que un poco mi tarea dentro del Mercado Libre es gestionar esas tools, gestionar el equipo que administra esas tools, pero yo básicamente me fui haciendo siempre a la par de Tableau, todo lo que vayan viendo hoy y el cariño sobre la herramienta que les puedo transmitir está basado lisa y llanamente en el hecho de que me pagan alquiler desde hace un montón de tiempo, así que ahí radica mi cariño. Hay bastante para ver, la agenda es bastante compleja, veremos de última si hay algo que podemos dejar de lado, pero lo que aparece acá les va a servir para salir mañana a googlearlo y terminar de entender de última cómo funciona. Lo que más me interesa que veamos de todo esto es el overview de Tableau, entender cómo funciona la herramienta, cómo maneja la info y cuáles son las posibilidades que tiene. ¿Sí? Antes que nada, intro, entiendo que ya vieron algo de Power BI y quizás alguna más. En sí, Tableau es una herramienta de BI. Como herramienta de BI, de Business Intelligence, lo que busca hacer es resolver ese problema de BI bien específico que es llevar la data que corresponde a la persona que corresponde en el momento que corresponde. Las distintas tools del mercado se van a enfocar en distintos aspectos de este problema, ¿no? En llevar la data indicada, otros en llevarla, otros en buscar a la persona indicada, otros más que van a tener que ver más con el momento, pero todas van a estar apuntando a una parte en particular de todo ese proceso complicado que es esa responsabilidad complicada que es llevar la data indicada a la persona indicada en el momento indicado. Eh, el fuerte de Tableau es la visualización de datos. No, no es que no sirva para otra cosa, pero su fuerte, su nicho y donde más avances ha hecho es en lo que es visualización de datos. Entonces van a ver que como una de sus grandes ventajas tiene que no te permite cometer muchos errores a la hora de generar visualizaciones. Tenés que forzar los errores para poder para hacer algo mal en cuanto a visualización de datos. Cuida mucho el uso de colores, de tener buenas gamas de colores, de mantener las formas y las codificaciones que uno vaya a hacer de un modo constante y coherente.
Entonces, no tiene gráficos que sean poco recomendados, más allá de algún pie chart que tiene ahí como por defecto, pero no tiene gráficos muy complejos que te puedan llevar a cometer errores en lo que es visualización. Tiene otros competidores, Power BI, Click, MicroStrategy, Data Studio, Looker, Quasar, que es el de AWS, hay un montón más por ahí dando vuelta. Y mi recomendación de acá es, si escuchan a alguien que venga y les diga la mejor herramienta de BI es esta, ustedes se agarran bien fuerte la billetera y cantando bajito se van de la habitación donde les estén diciendo eso. No hay una herramienta que podamos decir, esta es la mejor o esta se sobrepone por todas las demás. Sin lugar a dudas, lo que van a tener que estar evaluando cada vez que usen una herramienta de BI es cuál es el problema que tengo y cómo lo quiero resolver. Mi recomendación es, obviamente, primero es usar la que usen en su empresa, siempre suele pasar. Ahora, si se quieren desarrollar y aprender alguna en particulares, pensemos en cuál les gusta más. Si les gusta más la parte de data engineering y de procesamiento de datos, van a ir por una. Si les gusta más la parte de governance, van a ir por otra. Si les gusta más la parte de visualización, van a ir por otra. En mi caso en particular, como yo soy una especie de un fascineroso en esto de IT y de BI, yo vengo del palo de comunicación social, así que no tengo absolutamente nada que ver con las ingenierías, más allá de que después con el tiempo me fui formando, pero a mí me gustaba mucho la visualización de datos, un poco Tableau me fue llevando para ese camino. Para meternos más de lleno en lo que es la herramienta, van a ver que tiene varios productos. Tiene lo que es Tableau Desktop, que es la versión paga de la herramienta, viene con una versión de prueba de 15 días que pueden aprovechar y utilizar. Van a ver como grandes ventajas de esta herramienta de Tableau Desktop, que pueden desarrollar sus tableros y sus fuentes de datos, y además guardar libros empaquetados que pueden ser consumidos con Tableau Desktop. ¿Sí? Tableau Public es una versión bastante similar, es una versión gratuita. En lo que es la herramienta de escritorio es exactamente igual a la hora de desarrollar gráficos. Creo que ese fue como el gran plus de Tableau. Puso la herramienta pública y la herramienta paga al mismo nivel, que en capacidad de desarrollo y visualización son iguales. ¿Qué desventajas tiene Public? Que uno cuando publica un tablero lo puede hacer solamente en la nube pública de Tableau, eso queda disponible para todo el mundo. Y además de eso, no tiene tantos conectores de datos. La herramienta de esto conecta muchísimas bases de datos, la pública no. Después en lo que es desarrollo, vale para todo. Y yo la verdad es que trabajé varios años como consultor de Tableau usando Tableau Public. Se puede y la capacidad técnica es la misma. Después tiene una versión server, que básicamente es el lugar donde uno puede historiar fuentes de datos, libros de trabajo, gestionar permisos, actualizaciones, y tenés una versión cloud y una versión on-premise. Nosotros en Mercado Libre usamos la versión on-premise básicamente por el volumen de cosas que manejamos. La versión online también está muy bien y es muy útil para por ahí deployments un poquitito más chicos. Tiene una versión de Tableau Mobile, también es gratuita, lógicamente solamente conecta a server, no conecta a public, o por lo menos la última vez que la vi era así, entonces solo sirve para libros de Tableau Server. Tiene una herramienta de solo lectura que es Tableau Reader y solamente permite leer libros de trabajos creados con Tableau Desktop, no con Tableau Public, entonces no pueden ustedes, por ejemplo, hacer un tablero con Tableau Public, guardarlo en su máquina personal y compartírselo a alguien que tenga Tableau Reader. Obligatoriamente, Reader va a servir para tableros que se hayan desarrollado, o libros de trabajo que se hayan desarrollado con Tableau Desktop. Y después tiene una herramienta de ETL, de extracción, transformación y carga de datos, de tipo flujo, donde uno puede ir recorriendo distintos pasos en la data para transformar data, agregar campos calculados, generar columnas, limpiar datos, joinear con otras fuentes de datos, hacer unions con otras fuentes de datos y generar una nueva fuente de datos que es optimizada para Tableau. Tableau trabaja con un formato de datos que es propio, que se llama Hyper, y lo que hace en este Hyper, más allá de que también puede conectarse en vivo a una fuente de datos, pero lo que hace en este Hyper es empaquetar la data en un formato hipercomprimido que
tiene formato columnar, que está historiado en columnas, no en tablas planas, sino en columnas, lo que hace que cuando uno tenga que acceder a cálculos que van a través de la columna, cuando tiene que hacer sumarizaciones o agregaciones de la data, responda mucho más rápido, ¿sí? Entonces, va a generar una mejor performance Tableau en la medida en que uno la use para graficar datos agregados y trabaje con métricas, no para generar raramente tablas gigantes. Tableau no sirve para hacer tablas, y agarrate esa ironía que está ahí y nos va a acompañar durante todo este viaje. Entonces, un poco para ver y hacer bien el hands-on, porque les juro que esta capacitación va a ir a los palos. Esto que están viendo acá es una versión de Tableau Desktop, pero como les decía, es exactamente igual a Tableau Public. Les recomiendo que se la descarguen, que la miren, y si quieren, si ya la tienen instalada y me quieren ir acompañando un poco en lo que vamos haciendo, están invitados. Lo primero que van a ver que en Tableau Public tienen menos conexiones. Van a tener archivos de texto, van a tener Google Sheets también por ahí dando vuelta, y creo que también acepta conectar a JSON. No estoy del todo, no recuerdo bien, pero bueno, en nuestro caso y en el ejemplo que vamos a estar viendo, podemos trabajar con archivos de texto. Así que, un poco para ir viendo cómo funciona, voy a ir a buscar los archivos de texto que tengo por acá guardados en el escritorio. Ok, y vamos a trabajar, les voy a hacer un poquito de esta demostración con data de nuestro server de Meli. Como les decía, Tableau tiene un formato que es propio, que empaqueta los datos, los guarda y los deja disponible para trabajarlos con los tableros. Lógicamente, para empaquetar estos datos necesita hacer actualizaciones que uno puede programar sobre Tableau Server. Lo que tenemos acá es un listado de actualizaciones. ¿Cuántas fuentes de datos fueron actualizadas en Tableau con data un poquitito más enriquecida? Así que cargué un CSV ahí que tiene cada fila de lo que yo tengo, es una actualización. Esa actualización pertenece a una fuente de datos. Esa actualización se creó en un momento dado, estuvo en cola hasta que empezó en otro momento dado, y estuvo ejecutando hasta que se completó en otro momento dado. Van a ver que tiene un código de finalización, un ID de objeto, que es el objeto de Tableau que yo estoy actualizando, la cantidad de visitas que tuvo ese objeto que se actualizó, etc. Hay algunos datos más. ¿Qué permite hacer Tableau? Permite que yo, cuando me conecte a datos, lo haga joineando distintos orígenes, ¿sí? Así que si yo quisiera, podría traerme esta data así como está, o bien podría agregar una nueva fuente de datos, que en este caso lo que me traje es la data de los objetos que estoy actualizando. ¿Sí? Entonces, ahí me abrí el chat, lo estoy viendo en la otra pantalla, así que cualquier cosa me van interrumpiendo o haciendo preguntas por ahí. Les decía, voy a agarrar otra fuente de datos, me voy a meter adentro de la conexión esta, y voy a joinear, voy a unir esas dos fuentes de datos. En este caso la voy a hacer por objeto ID. ¿Sí? El objeto ID de la fuente de datos, joineado o unido con la data propia de los objetos. ¿Sí? Como vieron Power BI, voy a dar casi por hecho que saben lo que es un join o cómo se juntan datos, pero en definitiva, la explicación rápida es cada fuente de datos, cada registro de la fuente de refresh pertenece a una actualización. Esa actualización fue de un objeto. La data de todos esos objetos yo lo tengo en mi otro archivo. Así que lo que voy a hacer es un near join que me va a traer solamente la data que coincida a través de un objeto ID, de ese objeto de Tableau. Entonces, si el refresh fue de un objeto, el objeto lo tengo que encontrar en mi fuente de objetos y se va a estar joinando. Podría tener distintos tipos de join, un left join en el cual me estaría trayendo toda la data de los refresh y solo la de los objetos que hayan matcheado. Viceversa, toda la data de los objetos y solo la de los refresh que hayan matcheado. O bien, toda la data de los refresh y toda la data de los objetos. ¿Sí? Voy a dar bastante por hecho que saben lo que es un join. Si no lo saben y tienen ganas de trabajar con datos, a investigarlo, porque es un lenguaje súper común, súper necesario, y si buscan por ahí chistes sobre SQL y tienen un costadito medio nerd, hay un montón, hay muchos chistes sobre
sobre join de tablas. Son todos malísimos, pero se van a divertir un montón si tienen un costadito nerd. Como les decía, Tableau permite conectar en tiempo real o permite hacer extractos. En la versión PAN solamente les va a dejar hacer extractos, no les va a dejar conectar en tiempo real. Y eso está muy bien, no pasa nada. Siempre lo he recomendado, a menos que necesiten ir a una base de datos que se actualiza todo el tiempo, van a trabajar sobre extractos. Así que un poco es eso. Lo que te va a pedir Tableau es que le digas a dónde querés guardar el archivo. Yo lo voy a guardar en mi escritorio y me voy a dejar un mensajito para Gustavo del futuro que sepa que lo puede y lo tiene que eliminar ese file que está ahí dando vueltas. Así que Tableau ya me creó este archivo. ¿Sí? Ya me creó un extracto ahí con los datos. Si yo hubiese actualizado o hubiese modificado los datos en el CSV y quisiera traerme la data nueva, me voy a venir clic derecho sobre la fuente de datos, extracto, actualizar, y ya sale andando, ¿sí? Me va a decir, che, ¿estás seguro que querés? Decís que sí, va, busca los datos de nuevo, hace el join y los muestra acá. Fíjense que me hizo como dos secciones, una para la data de objetos, una para la data de refresh. Yo lo que voy a hacer es agruparlo por carpeta y que se vean todos juntos, porque en definitiva la fuente es una sola. Entonces, vamos para acá. Van a ver que lo que tenemos como interfaz de desarrollo, vamos a pasar, miren, perdón, me olvidé una partecita, cuando importamos CSVs dentro de Tableau, que es algo que no vimos, podemos configurar si las columnas están, si la primera fila pertenece al nombre de las columnas, las propiedades del archivo de texto para ver cómo están separados los distintos campos, el conjunto de caracteres y la configuración regional nos va a permitir saber cuál es el separador de miles y el separador de decimales, el calificador de texto para ver si por ahí textos que usan el separador de miles o de decimales figuran dentro de un texto, bueno, que lo podamos separar. Perdón, si el calificador de texto sirve para que si algún campo contiene el separador de campos, sepamos que no tiene que splitear una columna en ese lugar. Pero bueno, como les decía, Tableau inicialmente cuando le damos los datos va a reconocer qué campos son numéricos, qué campos son de tipo texto, y si hay fechas también va a reconocer si son fechas o día y fecha. Si de repente no reconoce alguno, lo va a reconocer como texto. Se puede equivocar ahí, pero de última leerlo lo va a leer y lo va a reconocer como texto, que es el por ahí más genérico de todos. La interfaz de desarrollo de Tableau, como veíamos recién, tiene varias cosas para hacer, muchas cosas para hacer. En principio nos vamos a enfocar en estas, qué lindo, le puse 6 definiciones y 7 números. El séptimo es el obvio porque lo tiene ahí definido, es el de filtros. Lo más importante, Tableau tiene la fuente de datos que creamos recién y sobre la fuente de datos va a encontrar dimensiones y medidas. ¿Sí? Vamos a ver acá que tenemos dimensiones y medidas. Sobre estas dimensiones y medidas es que vamos a estar trabajando después para hacer los gráficos. Dimensiones y medidas es una cosa cross a cualquier herramienta de BI. Todas las herramientas de BI van a tener dimensiones y medidas, dimensiones simétricas, categorías y medidas, categorías simétricas, un poco la lógica es la misma. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas de BI de fondo están ejecutando SQL contra una base de datos o contra una tabla. Ejecutan SQL y ese SQL que van a estar ejecutando va a consistir en generar un select dimensiones, sum, group, sum, average, máximo, mínimos, pero agregaciones sobre las medidas, group by las dimensiones. Siempre va a estar ejecutándose, trabajándose. Además, Tableau tiene una columna, un estante de columnas y filas. Este estante de columnas y filas es donde yo después voy a arrastrar los campos para que se empiecen a plotear. ¿Sí? Bueno, tengo que acertarle, ahí vamos. ¿Sí? Estante de columnas y de medidas. Acá. Tiene un estante de marcas. En estas marcas yo voy a poder empezar a darle atributos a las distintas marcas que yo vaya generando. ¿Sí? Por ejemplo, lo puedo pasar a color, lo puedo pasar a tamaño, ¿sí? Le puedo dar una etiqueta. Vamos a hacer lío si tiene la etiqueta ahí, así que vamos a poner una de las que tenemos. Puedo poner las etiquetas, digo, son todos
distintos componentes con los que yo puedo enriquecer la visualización. Y acá se empieza a volver muy rico Tableau, porque dentro de esto, con columnas, filas y marcas y la libertad que da Tableau, se pueden empezar a generar infinita cantidad de visualizaciones, más allá de las que tiene predeterminadas Tableau. Tenemos una caja de filtros en las cuales yo puedo venir y buscar algún filtro en particular. Perdón, R de nombre, vamos con surname. ¿Sí? Yo puedo elegir uno o más filtros. ¿Sí? En este caso estaría viendo las actualizaciones que son de mi usuario en particular. Obviamente, como siempre, guardar de para adelante y para atrás, es bastante obvio. Y lo otro que tiene Tableau acá a mano es el estante de mostrarme, la caja del Show Me, que se llama Tableau. Y este Show Me tiene como interesante que nos da ciertos gráficos predeterminados y sencillos, que se van a ir prendiendo de acuerdo a las métricas y dimensiones que yo haya elegido. ¿Sí? Entonces, a medida que voy eligiendo más métricas y dimensiones, se me van prendiendo otros tipos de gráficos. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquitito más en detalle, pero mi consejo, y van a ser mucho más felices con Tableau, si hacen esto acá, tiki, lo cierran y no lo ven más el Show Me porque no es necesario para nada. Como les decía, me faltó por ahí que en esta parte es el área de graficados, o como lo vieron recién. Así que un poco es esa la interfaz de desarrollo de Tableau. Habrán visto que es bastante parecida a otras interfaces de desarrollo, incluso es bastante parecida a la de Power BI. Por ahí la diferencia que tiene Tableau es que obligatoriamente el desarrollador de Tableau es generar hojas. Y cada una de estas hojas va a ser un gráfico distinto. Cada una de estas hojas, yo después lo que puedo hacer es venir y unirlas dentro de un dashboard. Ya vamos a llegar. Entonces, les decía un poco el core de la herramienta de BI, son medidas y dimensiones. Y esto es lo más importante entender, porque cada una de estas medidas y dimensiones va a tener un tratamiento diferente sobre la herramienta. Las dimensiones, que en definitiva son los campos sobre los cuales yo voy a agrupar después, les decía, las herramientas de BI tiran SQL contra una tabla o conjunto de tablas, y estas dimensiones son lo que sería el group by. Entonces, estas dimensiones van a ser los campos categóricos, ¿sí? Ordinales, no ordinales, nombres, apellidos, país, ciudad, fechas, los identificadores, lógicamente, cualquier atributo que permita caracterizar, lo que mi row significa. Si yo me vengo acá, van a ver que dentro de, les decía, cada row que yo tengo es una actualización, en este caso, en este ejemplo. Entonces, tengo en qué estado terminó esa actualización, el ID de esa actualización, el nombre del job que corrió la actualización, el usuario que es dueño del objeto, el tipo de objeto actualizado, dónde está alojado, ¿sí? Son atributos que me permiten identificar o me dan características de mi fila, de lo que yo tengo como registro, ¿sí? Las medidas son directamente los valores numéricos, son los valores cuantificables, son los valores que se permiten agregar a distintos niveles. Yo tengo como una medida fácil, obvia, el 1. Si yo genero van a ver que, no me deja cargarlo, pero yo puedo generar un 1 como campo calculado, ya vamos a ver después sobre campos calculados. El 1 va a ser que yo tenga mi primer medida, que cuando la agregue me diga la cantidad de filas o de actualizaciones, en este caso, que tengo en mi fuente de datos. Cuando yo vaya y agregue, por ejemplo, el show name, por ejemplo, a ver si el subtítulo. Bien, cuando yo agrego el subtítulo, me empieza a decir este 1, me lo empieza a agrupar y me da la misma información, pero abierto por una categoría. En este caso, fuentes de datos y libros de trabajo. Si yo hubiese incluido o puedo incluir el username, me empieza a decir cuántos usuarios, cuántas actualizaciones tuvo este usuario de data sources.
este otro, cuántas tuvo, y lo mismo por workbook. ¿Cuál es la particularidad de las medidas, de las métricas? Es que yo las puedo agregar a distintos niveles de la información que tengo, la puedo agregar a los distintos niveles que me dan mis dimensiones. ¿Sí? Esto es, creo, lo más importante de todo. ¿Y cuál es qué tratamiento le va a dar Tableau a cada dimensiones? Y acá es donde empieza a partir una diferencia que permite a Tableau ser mucho más flexible visualmente que otras herramientas. Tableau no te pide, como bien vimos acá, te pide que para hacer determinados gráficos tengas dimensiones y medidas, o X cantidad de dimensiones, X cantidad de medidas, pero más allá de eso, uno puede trabajar con esto libremente, sin hacer nada, sin buscar un dashboard, un gráfico en particular. Perdón. Entonces, le va a dar un tratamiento diferente a dimensiones y a medidas que nos va a permitir construir distintos tipos de gráficos. A las dimensiones, lo que va a hacer Tableau es, las va a ubicar, si es en filas, una abajo de la otra, si es en columnas, una al lado de la otra, y va a desplegar todos los valores posibles que pueda asumir. ¿Sí? Yo puedo generar un listado completo de medidas y dimensiones. Lo importante es que para las dimensiones lo que va a hacer es listar y poner una abajo de la otra todos los valores posibles que pueda asumir. Y lo va a hacer una única vez, lógicamente. Yo acá en el objeto name no se nota, pero cuando vaya al subtitle que veíamos recién, a ver si tengo, vamos con el objeto type, con el tipo de objeto, me los lista una vez. Como habíamos dicho, acá adentro yo tengo cientos, miles de registros que dicen data source y workbook. Pero en este caso lo que hizo fue ponerlos una única vez. ¿Sí? Y ese es el tratamiento que le da las dimensiones. Si yo pongo una fecha en columnas, ¿qué va a hacer? Me va a poner una al lado de la otra las fechas que encuentre en este dataset. Las fechas tienen una particularidad que pueden ser agrupables, ¿sí? Pueden ser agrupables en años, en meses, en Q, en días. En este caso lo vamos a poner en día. ¿Y qué va a hacer? Va a poner una al lado de la otra todos los valores posibles que pueda asumir. Con las medidas, lo que va a hacer Tableau es agregarlas. Obligatoriamente las va a agregar. Y me va a devolver, veo una pregunta, Eloisa. Está muteada, Eloisa, no sé si querías levantar, decir algo. Te veo muteada, no sé si te podés desmutear, cualquier cosa déjame la pregunta en el chat. Y si no, interrumpime cuando recuperes el micrófono. Con las medidas, lo que va a hacer Tableau, les decía, es agregarlas. Y va a devolver un único dato que represente todos los registros que cayeron dentro de esa dimensión. Si yo pongo, vamos con el cálculo 1, que es el conteo que les decía, me va a hacer una suma de ese 1, y en este caso me va a decir, me va a poner una marca en el valor que asumió esa suma de medidas que cayeron dentro de este punto, de este día en particular, y para cada uno de los valores de las dimensiones va a generar una agregación de la medida y va a poner una marca. Fíjense que acá aparece el concepto de marca en Tableau, que es súper importante. Cada marca es ese resultado que fue encontrando Tableau para cada una de las dimensiones. Para cada una de estas dimensiones generé una marca. Y yo a cada una de estas marcas, de estas marquitas, le puedo atribuir una codificación nueva con esta cajita de marcas. Entonces, la primera codificación, lógicamente, es el tipo de representación que va a tener, ¿no? Puede ser una línea, puede ser una forma, puede ser el texto. Escucho el micrófono ahí, cualquier cosa me interrumpe sin problemas, puede ser cuadrado, podría poner un área, ¿sí? Ahí está la marca. Y sobre esta marca yo podría, por ejemplo, atribuirle otros valores a partir de otras dimensiones. Entonces podría ponerle ver, no sé, color por día. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer Tableau es, para los días más viejos, le va a poner una marca más clarita, para los días más nuevos, con un valor más alto, una marca más intensa.
¿Sí? Yo podría, por ejemplo, asumir un tamaño por la cantidad de minutos corriendo. Así que solo para hacer esto, vamos a poner crear un campo calculado. Vamos a hacer, ahora vemos bien campos calculados, pero vamos a crear uno que nos dé la diferencia de minutos entre que un job comenzó y terminó. Llevar minutos corriendo. ¿Sí? Entonces yo puedo poner acá, en el tamaño, por ejemplo, un valor que, según la cantidad de minutos corriendo, sea más chico o más grande. ¿Sí? Entonces, cada una de estas marquitas, Tableau me va a permitir codificarla con nuevos tipos de atributos, con otros tipos de categorías. Acá, en esto que les conté así resumido y que les mostré muy rápidamente, está el core de Tableau y toda la flexibilidad que luego va a tener. ¿Sí? Yo voy a poder generar múltiples tipos de gráficos solo con filas, columnas y tipo de marca. Vamos a seguir y ya nos va a caer un poquitito más la ficha esta a medida que vayamos avanzando. Dudas, consultas, están invitados. Les decía, Tableau tiene el Show Me, los invito a apagarlo y a pelearse un poquito con la herramienta hasta que entendamos bien lo de medidas y dimensiones y van a descubrir un poco la flexibilidad que tiene. Más allá de eso, el Show Me nos va a permitir poner de manera rápida algunos tipos de gráficos y van a ver que cada tipo de gráfico demanda una o más dimensiones, una o más medidas, y Tableau te va a ir diciendo qué es lo que necesitas para poder hacerlo. Y a medida que vos vayas seleccionando, vamos a borrar, botón borrar, importantísimo. Fíjense que acá tengo todo apagado, ¿no? Y a medida que yo voy seleccionando campos, tengo Command o Control apretado para seleccionar más de uno, me va habilitando nuevos gráficos. ¿Sí? Y a medida que yo voy agregando nuevos tipos de datos y seleccionando nuevos tipos de datos, me habilitan nuevos gráficos. ¿Sí? Empieza también a ser bastante más fácil. Ahora, si se fijan, no hizo más que este Show Me disponer de los campos tal y como los arrojamos recién. Llevó el día a columnas para poner un día al ladito del otro. Hizo una agregación de minutos corriendo para poner un eje y clavar la marca a la altura del valor que asumió esa agregación. En este caso fue una suma. Yo podría haberla cambiado a promedio, por ejemplo, no sé. En este caso era la suma. Y codificó con colores cada uno de los sitios que en nuestro caso son las distintas unidades de negocio de Mercado Libre. ¿Sí? Lo codificó y generó una marca para cada uno. Les decía, importantísimo, Tableau va a ejecutar SQL contra lo que es esta tabla, va a ejecutar SQL. Y en este caso, para los que estén más familiarizados con la idea, va a estar ejecutando un select sitio, fecha, zoom by, minutos corriendo, from esta fuente de datos, group by, día y sitio. Y eso es todo lo que hizo Tableau, los resultados de eso, que podría haberse ploteado en una tabla, así como lo están viendo, es lo que está graficando en este momento. ¿Sí? Vamos a pasar. Entonces, para cada tipo de campo de dimensión o medida, Tableau nos va a permitir generar distintos tipos de campos calculados. Lógicamente, que depende del tipo de datos que yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando con una fecha, voy a poder hacer un DayDiff, es decir, el tiempo en diferencia de tiempo, no voy a poder hacer un zoom de fechas. No existe la idea, o no voy a poder hacer un substring de ese campo calculado. Entonces, yo voy a poder generar, según el tipo de campo, distintos campos calculados. Lo importante es que tenemos dos tipos de campos calculados. Uno son los no agregados. Los no agregados básicamente van a agregar una nueva columna que se va a resolver a nivel fila. Día, ¿la creaste o te la Tableau? Vamos para atrás, excelente, gracias por la pregunta. Día, lo que yo tengo acá es un campo que se llama Creative Date. Si se fijan acá, Creative Date es un campo de tipo timestamp. Tiene el calendario y el relojito. Si yo hubiese dicho que sea una fecha, sería solamente el calendario, ¿no?
Entonces, es un tipo fecha. Los tipos fechas en particular tienen una condición que son agregables, tienen una jerarquía. Un día pertenece a una semana pertenece a un mes, pertenece a un año, pertenece, creo que llega hasta año. Y lo mismo con los minutos, ¿no? Entonces, si se fijan, Tableau lo primero que hace cuando uno elige una fecha es mostrártela como año. Pero yo podría meterme un poquito más y llegar a trimestre, a mes y a día. ¿Sí? Como bien decía un compañero ahí, es una función de SQL. Si ustedes miran lo que hay acá adentro, haciéndole doble clic sobre la pastillita, van a ver que acá generó un campo calculado Tableau. Es un datepart year. Este datepart year lo que saca es el número de esa fecha en particular, y en este caso saca el número del año. Y me devuelve este 2022. Voy a sacar el trimestre. Para el mes hace lo mismo. Datepart, mes, y me muestra el número de ese mes. En este caso me lo muestra, lo entiende como mes, pero acá atrás, créanme, hay un 5. De hecho, si yo lo voy a ponerlo así. Perdón. Vamos a ver. Acá atrás de este mes hay un 5. Mostrar, formatear. Y en el panel numérico. ¿Ven? Acá atrás hay un 5 porque sacó el mes. Entonces, es SQL, como bien dice el compañero, al mismo tiempo es un campo calculado que generó Tableau. Gracias por la pregunta. Vuelvo, entonces tenemos cálculos que son agregados y cálculos no agregados. Los campos no agregados se resuelven a nivel fila. Este campo que vimos acá se resuelve a nivel fila. Si yo tengo un campo fecha y le hago un date trunc, date part, cualquiera de los dos, el date trunc trunca el valor. Si yo pongo date trunc year, me dice 2022. Si yo pongo date trunc mes, me dice mayo de 2022. ¿Sí? Junta mes y año y lo asigna al primer día de ese mes o al primer día de ese año, es decir, 1 de enero de 2022, 1 de mayo de 2022, el día que sea de mayo de 2022. ¿Sí? Esa es la diferencia entre trunc y datepart. No importa, si yo genero cualquiera de esos dos campos calculados, se me resuelve a nivel fila. Y cada fila va a asumir un valor que es propio. ¿Sí? Y yo después, esa fila la voy a poder agregar. Por ejemplo, veamos un caso particular donde yo tengo todas vamos a buscar fecha exacta, vamos a ver bien a nivel día, a nivel actualización. Vamos a ver una y cada una de las actualizaciones que tenemos. Si Tableau quiere, porque la verdad que le estoy metiendo bastante datos. Entonces, cuando veamos esto a nivel, vamos a estar viendo específicamente la tabla, lo que hay en la tabla. Lo importante es que cada fila va a tener un valor nuevo que es propio de esa fila y de ninguna otra. ¿Sí? El valor, cuando hacemos cálculos a nivel no agregado, va a ser propio de esa fila. Entonces, yo voy a poder después, por ejemplo, volver a agregar esos valores. Voy a salir de la VPN, igual eso es puro Tableau. Voy a poder volver a agregar esos datos. Voy a poder sacar distintas agregaciones sobre ese dato. Por ejemplo, si hago un day part year, lo que me va a hacer es voy a poder agrupar por año para sacar cantidad de actualizaciones por año, por ejemplo, con este caso. Estoy matando a Tableau, le puse muchísimos datos innecesariamente y se me va a cerrar por un error de novato. No pasa nada, ahora lo recupero. La diferencia con los datos, con los campos calculados agregados, es que no pertenecen a una fila, sino a una columna. Y un campo calculado agregado va a depender de lo que yo esté mostrando en la pantalla en ese momento. Entonces, un campo calculado agregado puede ser un sum de minutos corriendo, un average de minutos corriendo, un mínimo de minutos corriendo. Y ese valor va a cambiar de acuerdo a lo que yo tenga, a las dimensiones que yo tenga presentes en el gráfico. Vamos a hacer esto, así no lo seguimos esperando. Look, fuerza de salida. Me voy a arrepentir porque tengo el otro abierto también, pero no importa. Toc. Bien.
Vamos a ver acá. Entonces que pasamos para la otra pantalla. Genio. Bien. Entonces, los no agregados, fíjense que en este otro ejemplo que yo tenía es la misma base de datos, solamente que yo tengo algunos campos calculados que quería usar para ganar tiempo. Si lo vemos acá, por ejemplo, tengo un minutos corriendo. Fíjense que minutos corriendo en este caso lo que hace es una diferencia entre la hora de inicio y la de fin. Este campo se resolvió a nivel fila, no tiene ninguna agregación. No tiene un sum, no tiene un average, no tiene un máximo. Se resuelve a nivel fila entre los resultados, entre los valores que tiene dentro de esa fila. Yo podría generar un campo agregado con este campo, ¿no? Con este cálculo. Y decirle la suma. La suma de minutos corriendo. Sum, minutos corriendo. Si yo uso la suma de minutos corriendo, va a asumir un valor, en este caso 782, y va a tener ese valor. Ahora va a empezar a cambiar de acuerdo a lo que yo esté mostrando en pantalla. Si lo abro por Finish Code, si lo abro por Progress, bueno, estos están todos en 100 porque son ya lo terminados, si lo abro por tipo de base de datos, ¿sí? Empieza a modificarse y a asumir distintos valores. En el caso de minutos corriendo, a ver si lo encontramos, minutos corriendo, yo lo puedo usar sin ningún tipo de agregación. Agregar, vamos a usar como dimensión, y fíjense que cuando lo uso, como es un campo calculado a nivel fila, lo puedo usar como dimensión, como un valor que asume cada uno de los registros, y puedo agrupar por este valor. ¿Sí? Un poco es eso lo que va a estar haciendo Tableau, resolver campos a nivel fila, a nivel columna. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un promedio de lo que sea, yo podría hacer, por ejemplo, la suma de minutos corriendo dividido la suma de vamos a crear otro campo calculado, la suma de minutos corriendo sobre, pero la suma de 1, de la cantidad de actualizaciones. Esto es promedio minutos corriendo. Me faltó esto. Ahí va. Entonces hacemos un promedio de esto. Fíjense que acá lo que va a hacer Tableau es generarme el promedio general. 4 minutos y pico. Si yo lo abro por sitio, por unidad de negocio, digamos, cada sitio va a tener su promedio. Este promedio, tal y como yo lo hice, es la división entre dos métricas agregadas. Lógicamente me da otra métrica agregada y me va a permitir a mí jugar entre distintos niveles de agregación. Si yo hubiese hecho, por ejemplo, minutos corriendo, crear campo calculado, hubiese hecho minutos corriendo dividido 1 sin agregar, fíjense que acá, cuando lo intento usar, Tableau va a intentar sumar este campo calculado. ¿Por qué? Porque no está agregado. Es un campo que inicialmente se resuelve a nivel fila. No tiene un sum, no tiene un average, no tiene un min, no tiene un max. Entonces ese promedio se me va a generar mal. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que estaría haciendo acá es, nada, si yo trato de generar el promedio haciendo ese campo calculado, me va a estar resolviendo, bueno, en este caso es casualmente igual porque mi fila está al nivel, o sea, siempre voy a estar dividiendo por 1, así que da igual. Ahora, si yo resolviera este campo calculado con un conteo de usuarios, por ejemplo, y intentase generar cantidad de usuarios, de minutos corriendo por usuario, se hubiese roto porque no estaría resolviendo bien esa división. Estaría arrastrando denominadores y estaría cambiando el tipo de agregación. Importante esta división, como para que lo tengan ahí en mente, donde yo puedo generar esos dos tipos de campos calculados. Unos que me van a generar nuevas dimensiones y otros que me van a generar agregaciones a través de las dimensiones. ¿Sí? La lógica empieza a conservarse acá entre dimensiones y medidas y campos no agregados y campos agregados. ¿Sí? Valen preguntas, ¿eh?
Si quisiera calcular el promedio, sería un campo calculado no agregado. Justo, mirá, Elías, estábamos hablando de eso. Vale, lo del límite, fue error mío. En realidad no es que tiene un límite en general, fue un tema de paciencia. Lo que intenté fue poner todos los IDs uno abajo del otro y como te decía inicialmente, Tableau trabaja mal con tablas, trabaja feo. Entonces, al tratar de plotearlos todos y generar junto además la fecha, reventó. Esta base de datos, como les decía, tiene un recuento de valores, tiene 187.000 registros. Intenté que mi máquina, en el mismo momento que estaba proyectando y teniendo una reunión, grafique 187.000 marquitas. Y por eso reventó. Pero no es que hay un límite. El promedio, el cálculo del promedio es un agregado, a menos que, si yo quisiera generar un promedio sobre la fila, podría hacerlo. Ahora, ese promedio que yo genero sobre la fila, sobre ese registro en particular, me va a servir solo para esa fila. Y cuando yo intente agrupar ese dato, me va a devolver un error. Me va a cambiar el valor que efectivamente tiene. ¿Sí? Entonces, el promedio siempre, y si lo vamos a hacer, por ejemplo, a ver cómo podemos resolver actualizaciones por día. Actualizaciones por día tiene sentido. Si yo quisiera, por ejemplo, ver la cantidad de actualizaciones por día, estaría haciendo un zoom de 1, perdón, vamos por minutos. Minutos corriendo por día. Si yo hago un minutos corriendo sobre el conteo distinto de días, vamos a hacer ese day trunk que les decía hoy para que me lo lleve el timestamp a nivel día. Created at, esto es minutos por día. Pensemos lo que va a pasar, cómo va a resolver esto Tableau. Esto dice que por día está corriendo 25.000 minutos. Lo que hizo en este caso fue sumar los minutos, todos los minutos que tenía, y lo dividió por el conteo distinto de los días. Si yo hubiese hecho, lo hubiese trabajado de otro modo, tipo el conteo distinto o la minuto dividido día, o conteo de días, no estaría arrastrando denominadores y no estaría teniendo en cuenta que hay días que tuvieron muchos minutos, días que tuvieron pocos minutos, y estaría haciendo el promedio perdón, la suma de los minutos de un día más la suma de minutos de otro día dividido 2. Y ahí estaría rompiendo la lógica de una división porque estaría arrastrando denominadores. Sí, es medio complejo, por eso, o complejo de explicar así en el aire, por eso siempre, idealmente, antes de hacer una división, agregamos. ¿Sí? Siempre, por lógica, incluso cuando hagan sumas o multiplicaciones, igual, primero la agregación y después la operación. Vamos a pasar un cachito más. Para no frenarnos tanto, después podemos de última revisar algo que alguno de haya quedado. Tableau tiene la posibilidad también de hacer cálculos de tabla. Fíjense que acá, en este caso, ejemplito que tengo, lo que hicimos fue poner día, mostrar todos los días, y la cantidad de usuarios. Vamos a hacerlo. Bueno, acá sí lo vemos en el movimiento. Vamos a poner Created Date, lo vamos a mostrar en filas, clic derecho días, lo vamos a poner discreto para que funcione un poquitito mejor acá, se vea mejor, y vamos a poner minutos corriendo. ¿Sí? Minutos corriendo es la suma de minutos corriendo, de todas las actualizaciones que tuvo. Lo que yo podría hacer con los cálculos de tabla es comparar un valor contra otro que no esté a su misma altura, sino que esté en otra fila. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer es crear un campo, vamos a duplicar este dato, crear un campo de tabla rápido y decirle, por ejemplo, la diferencia de porcentaje. En este caso, perdón, vamos
acá. Ahí va. En este caso lo que hizo Tableau fue comparar, vamos a ponerlos al revés, así es más fácil, comparar este valor contra este. Y eso me da un 135.000%. ¿Qué tiene de lindo y de amable esto? Que yo, por ejemplo, puedo arrastrar este campo que generé con un campo de tabla rápido y lo puedo llevar a el estante de medidas y Tableau me va a generar un campo calculado. Me generó el cálculo 2 ahí. Cuando yo lo voy a editar, puedo ver cómo lo genero. Y en este caso lo que hizo fue la suma de minutos corriendo menos la suma de 1 más arriba y lo dividió por 1 más arriba para hacer esa diferencia porcentual. Si yo quisiera acá comparar contra 7 más arriba para ver cómo estuvo contra la otra semana, lo cambio. Los primeros no voy a tener registro, pero ya sé que de acá a acá tengo 222%. ¿Sí? Y ahora de acá a acá tengo un 56% más, de acá a acá, ¿sí? Y con esto ya puedo generar estos cálculos que a mí me permite de un modo muy rápido comparar contra un valor que está en otro lugar de la agregación. Bien, cálculos de tabla rápida son un golazo, ahorran un montón de tiempo. Tenemos otros cálculos de tabla rápido, total acumulado, vamos a hacerlos, probarlos, ¿sí? Empieza a hacer este más este más este, y empieza a sumar todos los valores que tiene acumulados en la tabla, ¿sí? Dando por finalizado, vamos a hacerlo, mostrarlo así. Vamos a sacar acá, vamos a borrar el cálculo de tabla, y ahora si yo muestro el total acumulado, me hace un acumulado de lo que fui llevando. Puedo sacar, por ejemplo, otros cálculos de tabla, la diferencia la vimos recién. Perdón, acá está la diferencia porcentual. El porcentaje de total de ese día, es decir, ese día dividido la suma del total. El ranking, en qué percentil está. Un promedio móvil para ir moviendo no contra ese día, sino contra ese día más sus linderos, sus días linderos. Así que nada, tenemos varios cálculos de tablas rápidos ahí disponibles y los invito a que los vayan revisando en la docu de Tableau, está re fácil de entender. Campos calculados, al revés. Cálculos LOD, lo voy a pasar, solamente les voy a dejar la idea de que un cálculo LOD, y los pueden buscar así, nos va a permitir hacer cálculos de tabla rápido, pero persistiendo, entre muchas comillas, los datos, de modo que a mí se me permita hacer una diferencia, se me permita seguir viendo el campo a pesar de que yo lo filtre. Fíjense acá que yo generé una cantidad de usuarios sobre el total de usuarios, y esto me dio un porcentaje. Cuando en el siguiente, fíjense, Bitcoin, Ethereum, tiene 65, 25, 21, cuando yo filtro, ese porcentaje se me baja. ¿Por qué? Porque el total es un cálculo de tabla, y cuando yo filtré, en este caso de acá, ese valor dejó de pertenecer al total. Entonces ahora me hizo 76 y 30, me cambia el valor porcentual. En el segundo usamos un cálculo LOD, que es un pixel, y se mantiene estable siempre el valor. ¿Por qué? Porque primero se calcula el total y después se aplica el filtro. Entonces, en este caso, los valores se me siguen manteniendo a pesar de que filtré ese valor. Entonces, si queremos generar totales que no se vean afectados por filtros, ese es el camino. Cálculo de tablas LOD, vi que hay varios me agregaron a LinkedIn. Si ven que lo necesitan usar o que tiene algún sentido usarlo, me meten un mensajito y lo podemos ver, no hay problema. Bien, voy a seguir a no demorarme mucho más ahí. Parámetros. Parámetros tiene otra cosa interesante Tableau, que es que nos permite generar espacios vacíos de memoria, variables, que luego el usuario va a poder llenar con el valor que quiera, y eso va a afectar a distintos campos calculados. Por ejemplo, yo acá tengo, y me voy a correr, un
cálculo, déjenme ver, created day, está dentro de las fechas, yo lo sé. Les juro que lo hice ya, Déjenme ver cómo se llama, update created. Bien, fíjense que hoy habíamos dicho, nosotros podemos generar un campo calculado que haga un date trunk y eso agrupa los días a un determinado nivel de tiempo. Yo generé un parámetro, en este caso, que se llama dateType, y puede asumir 3 valores, día, hora o minuto. Y este parámetro por sí mismo no dice nada más que ser una variable que a veces asume el valor día, a veces hora y a veces minuto. Ahora, si yo pongo ese parámetro acá, cuando yo modifique este valor, qué bueno sería que se cuelgue de nuevo, sería excelente y la peor publicidad posible. Entonces, cuando yo genere este valor, cuando yo empiece a mostrar este valor y empiece a cambiar el, el resultado por día, hora o minuto, va a ser que acá haga un dateTrunk día, dateTrunk hora o dateTrunk minuto. Cualquiera de esos 3 valores me va a permitir ajustar este gráfico y que yo lo vea a distintos niveles. ¿Sí? Creo que el cuelgue es de toda mi computadora, pero fuerte. Está empezando a tartamudear. Déjenme que cerramos y abrimos. Uf. Vamos a apagar un cachitito tabló, sin esperarlo, total, ese sí lo tengo guardado. Y ahora vemos cómo funcionan bien los parámetros cuando lo reabre. Iniciar, ahí vamos. Entonces, fíjense acá, como les decía, yo puedo tener un parámetro que vaya abriéndose a distintos niveles, y puedo ir cambiando el parámetro y que al asumir distinto valor del parámetro me afecte a la métrica. ¿Sí? Podría, perdón, el campo calculado, podría hacerlo sobre una métrica o podría hacerlo sobre una dimensión, como habíamos dicho recién. Podría cambiar qué métrica quiero mostrar o podría cambiar el valor que tengo dentro del campo calculado. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá, lo reabrimos, ¿sí? Es este update type, voy a poner el controlador de parámetro. Fíjense que acá cambio y no hace nada. Simplemente la variable asume otro valor. Ahora, si yo pongo ese update created acá lo veo como día, acá lo veo como horas, acá lo veo como minuto. ¿Sí? Porque en definitiva lo que está cambiando es el campo calculado que estoy haciendo. Bien. Esto lo vimos recién. Vamos a hacer algunos gráficos, así como para ver cómo completar este tablero. Voy a prender la luz porque ya no veo nada. Vamos. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es, por ejemplo, un estado de las actualizaciones por día. ¿Sí? Que es un poco lo que hicimos recién. Por día, vamos a ver la cantidad de actualizaciones, que es el conteo de la fuente de datos. Vamos a verlo por día primero. Y así como está por día, vamos a ver el estado. Status. El status, fíjense que acá tenemos un campo calculado no agregado, que juega con estos valores, no tienen por qué conocerlos, pero básicamente son los valores de la base de datos, que cuando viene en 100 quiere decir que ya terminó, si el finish code es un 0 quiere decir que está ok, si es un 1 es un error, si es un 2 está cancelado. Fíjense que acá aparece algo interesante que es la posibilidad de hacer un if, para que cada fila, de acuerdo a los valores de otras columnas, asuma un valor u otro. Así que esto lo que vamos a hacer es sumarlo a color para que me abra las marcas, cada una por los distintos valores que pueda asumir Status Update, y yo lo que podría hacer es meterme acá adentro y editar los colores. Originalmente había venido así, siempre viene como azul y naranja, colores inertes, llamémosle, que es un poco lo que les decía inicialmente. El tablero está pensado para usar la visualización al mínimo nivel de detalle posible para no cargarla de sentido y que uno pueda controlar
esas codificaciones. ¿Sí? En este caso un error es rojo y un OK es verde, y ya tenemos el primer gráfico que se va modificando en base a un parámetro. ¿Sí? Lo estoy castigando, cosa de que vuelva a fallar porque no aprendo. Vamos con el siguiente. Esto es evolutivo. ¿Sí? Vamos con el siguiente gráfico, que un poco lo que queríamos hacer es tomar los minutos corriendo de los 10 usuarios que más minutos corriendo tienen. ¿Sí? Y ya que está, vamos a modificarlo un poquito para que el tablero pague del 1 al 3 pasamos. Ahí vamos. Para que el tablero pague por haberse cerrado, vamos a usar un parámetro para que no solo muestre minutos corriendo, sino también minutos corriendo o cantidad de actualizaciones. Voy a crear un parámetro y le vamos a poner de tipo string con una lista y que sea minutos, actualizaciones. Contra este parámetro, como les decía, tipo métrica, como les decía hoy, si yo lo muevo no hace nada. Me olvidé de darle, estamos actualizaciones. Ahora sí, si yo lo muevo y lo cambio no hace nada. Ahora, si yo creo un campo calculado, puede decirlo métrica, puedo decirle case, habíamos dicho tipo métrica, when sea actualizaciones, entre comillas, porque es un campo string, then la suma de 1, fíjense que acá ya estoy involucrando una métrica, y después le voy a decir cuándo, minutos, ¿cómo la llamé? Me olvidé ya, minutos. Cuando sea minutos, devuelva la sum de minutos corriendo. ¿Sí? Entonces acá ya tengo mi métrica y la quiero abrir por usuario, dijimos. Entonces voy a abrir por username y como les decía, te voy a poner el listado completo, todos los usuarios, todos, absolutamente todos. Entonces acá lo primero que voy a hacer es, vamos a ordenarlo para que me haga un ranking por ese campo que acabo de crear, de manera descendiente. ¿Sí? Entonces ya sabemos quiénes son los usuarios que más actualizaciones tuvieron, o bien los que más minutos estuvieron corriendo. A esto que está acá, lo que vamos a hacer es generar con un campo, con un cálculo de tabla, un ranking. Y ese ranking, obviamente el primero es el que más tiene, el segundo y así, lo vamos a editar para que sea único. Que si hubo dos que tuvieron 33 minutos corriendo, no tenga el mismo ranking, sino que sean distintos. Y esto lo vamos a hacer como filtro. Voy a poner que demuestre un máximo de 10. Y acá ya tengo mi ranking de los 10 que más minutos consumieron o que más actualizaciones tuvieron. ¿Sí? Tengo mis segundos. Ranking. Le sumamos algo que en el otro no tenía. Vamos con el siguiente gráfico, que es un gráfico de dispersión. Yo lo que quiero ver acá es quiénes son los usuarios que tuvieron más minutos corriendo y al mismo tiempo que su promedio de ejecuciones sea más alto. Voy a cambiar el tipo de medida, de agregación, para pasar al promedio, y ahora nuevamente voy a buscar mi username. ¿Sí? ¿Qué puede pasarme acá? Que tengo un usuario que tuvo muchísimos, que su cantidad de minutos corriendo es altísima, pero que su promedio de minutos corriendo es muy bajo. Y acá hay algo raro, evidentemente, este gráfico de dispersión está un poco afectado por la cantidad de actualizaciones. Entonces lo vamos a agregar y lo vamos a codificar dentro del tamaño. Vamos a agregar la suma del conteo a tamaño. Y acá, para que se vea un poquitito mejor, vamos a cambiar la marca para que sea un círculo. ¿Sí? Podríamos haber hecho, no sé, acá círculo también, era lo mismo. Y vamos a sacarle color
a los que tienen muy poquito, pero que no me interesa verlos tanto. Quiero ver los fuertes. Fíjense lo interesante acá, cómo de repente empiezan a aparecer usuarios que hoy estaban acá, muy, muy pesados, porque tienen pocas actualizaciones y muchos minutos corriendo. Si hago doble clic acá, puedo ajustar un poquitito el, el modo de graficarlo para que se vean un poco más y la diferencia entre el más alto y el más chico sea menor. Ahí me empiezan a aparecer. A veces me paso de largo. Ya. Y acá me empiezan a aparecer un poco los usuarios para que me queden tapados, para que no me queden tapados por ahí. Lo que podría es ordenar, poner los más grandes atrás o los más grandes adelante, ¿sí? Con el mismo como hicimos hoy. En este caso lo vamos a dejar. Le vamos a dar un poquitito de transparencia para que se note también un poco la acumulación. Y acá ya tengo mi listado de los usuarios más críticos en cantidad de fuentes de minutos corriendo o en promedios. Sí, en este caso es bastante raro. Tiene muchísimas fuentes, muchísimas actualizaciones, que suman muchos minutos de carga, pero en promedio son bastante bajos, comparado con estos que evidentemente la están jodiendo. Vamos al siguiente. El siguiente que habíamos dicho era hacer un pequeño resumen ahí arriba por estatus de distintas métricas. Y acá aparece algo interesante que son los nombres de medidas y los valores de medidas. ¿Sí? Vamos a llamarlo header. Fíjense que tenemos valores de medidas y nombres de medidas como algo que existe en Tableau. ¿Qué me va a permitir esto? Que yo pueda usar como una dimensión los nombres de los campos, de las métricas, de las medidas, perdón, y tenga valores de medida para mostrar el valor que asumió esa medida propiamente dicho. Entonces, si yo, por ejemplo, uso, a ver, no me acuerdo qué teníamos acá, era promedio y minutos de espera, tenemos minutos corriendo, en promedio, tenemos minutos de espera también, el tiempo que pasó un usuario entre que tendría que haber corrido y lo que efectivamente, el tiempo en el que efectivamente se disparó. Tenemos cantidad de usuarios, alguien que me anime a decir si es un campo, si es un campo que se resolvió a nivel fila, es agregado o no agregado, alguien que se anima a tirármelo ahí en el chat, para ver si se entendió eso. Agregamos la cantidad de usuarios, vamos a agregado o no agregado el count distinct de usuarios. Objetos, voy a sumar, y una vez que los tenga todos, nadie se anima, los voy a plotear en una tabla. Gracias Guille. Listo, fíjense lo que hizo Tableau acá. El nombre de la métrica lo puso como si fuese una dimensión. ¿Sí? Y las métricas me las ploteó con el valor. Fíjense que abrió una nueva cajita, que es la de valores de medidas, que antes no estaba. Y esto me da cierta flexibilidad a mí para poner varias métricas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces tengo un gráfico bastante sencillo con métricas de resumen que puedo usar en un header. Voy a pasar y vamos ya a lo que sería un dashboard. Fíjense acá que yo lo que hice fue generar múltiples libros de trabajo, múltiples hojitas, y después las voy a llevar a un dashboard. El dashboard tiene dos modos de ubicar las cosas, en mosaico o en flotante. Tiene un modo intermedio que es poner los contenedores de manera flotante y adentro de los contenedores poner las cosas en mosaico. ¿Cuál es la diferencia entre mosaico y flotante? El mosaico, los gráficos van a ocupar todo el lugar que tienen disponible dentro de ese contenedor, ¿sí? Y no van a dejar nada vacío. En flotante, fíjense cómo el contenedor empieza a distribuir adentro de su contenedor, pero ocupa todo el espacio. En flotante, yo puedo ubicar las cosas donde quiero. Esto no tiene ningún tipo de... no hay regla. Hay cosas excelentes hechas flotante, excelentes hechas en mosaico. Los que tengan un TOC un poquitito más desarrollado van a desarrollar en el modo, modo mosaico. Los que se permitan un poquito más de libertad, que son más creativos, van a ir a flotante. Los que usen un poquitito y tengan más experiencia con las herramientas van a usar los dos, porque es un poquito la mejor idea, ¿no? Hay algunas cosas flotantes, otras como contenedores, como mosaico.
Lo bueno de los mosaicos, esto se los muestro solamente, pero no lo vamos a poner, es que me permite agregar un botón. Doble clic para seleccionar el mosaico. Me permite agregar un botón que luego me permite ocultar o mostrar un gráfico. Y lo mismo podría hacer con los filtros. ¿Sí? Así que eso está bueno como para que lo tengan en cuenta si le quieren agregar algo de funcionamiento a un dashboard. Vamos a empezar a disparar los distintos gráficos dentro de mi tablero. ¿Sí? Lo voy a hacer flotante porque me resulta un poquito más rápido. Estamos con la métrica. Vamos a poner la dispersión acá al lado. Fíjense que tranquilamente podría ser un contenedor y empezar a ubicar adentro del contenedor. Estoy apretando Shift para cambiar el modo de mosaico a flotante. De afuera. Fíjense, acá pongo estos dos en contenedor que entran dentro de un mosaico y este lo ubico, entonces después cuando quiero puedo mover los dos al mismo tiempo y hacerlos crecer y achicarse de manera pareja. Si no, Tableau es bastante incómodo para eso. Voy a sacar estos que Tableau te obliga a ponerlos porque es lo que está bien ubicarlos. Es lo que corresponde por database. Entonces vamos a agregar este flotante acá arriba, porque puedo. Le vamos a poner un título, puedo agregarle texto. Evolución o update de Tableau. Vamos a agrandar un poquito el tamaño. Tac. ¿Sí? Lo dejamos flotante para que ocupe el tamaño que quieran. Podría agregarle una imagen. ¿Sí? La elijo de mi máquina. Refresh. Estamos. Tenía ahí medio lista. Vamos a centrar la imagen para que se vea mejor. Vamos a acomodar esto para que tenga una sola fila y no ocupe tanto espacio. Vamos. Bien, tengo todo. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo que tiene interesante... me falta un gráfico, que es el header que habíamos dicho de poner acá arriba. Así que esto lo sacamos. Esto lo ponemos. Yo les prometí que esta hora iba a venir al palo, ¿eh? Así que cualquier cosa creo que se va a poder ver la grabación nuevamente. Los invito a escribirme a LinkedIn. Posta que si algo que lo que me gusta hablar es de esto, así que cualquier cosa me escriben, si necesitan apoyo, estoy. Y perdí el parámetro de la evolución. Acá está, esto se me escondió. Vamos a traer al frente. Orden flotante, traer al frente. Un poco van viendo las opciones que hay. Es una muestra muy rápida de un montón de contenido. Entonces, una vez que tenemos esto, el controlador me permite cambiar entre distintos valores. Algo que aprendimos recién es ir guardando, porque Tableau a veces se pone perro. En este caso creo que fue más un tema de mi máquina, pero ir guardando no está mal. Cuando ustedes no lo vieron, porque pasó en mi otro monitor, pero cuando se me cerró y lo tuve que abrir de nuevo, me preguntó si quería recuperar la versión que se había roto. Por eso me ofreció recién guardarlo con otro nombre. Pero también es bastante bueno que Tableau recupere esas versiones y se cierra solo la máquina. Vamos a la máquina, no, perdón, la aplicación. Enviar al fondo, así recupero este tipo de métrica. La podemos cambiar. Bien. Y tiene algo interesante Tableau, que también lo tiene otras herramientas, es que yo puedo hacer que esto funcione como filtro. Si toco acá, me muestra las actualizaciones de todo esto, de este usuario, perdón, pero me rompe un poco este. Entonces lo que puedo hacer es ir y jugar con las acciones. Tableau tiene acciones, acá arriba, dashboard, acciones,
tiene distintos tipos de acciones. Algunas las vamos a entender porque ya las vimos, otras por ahí no se van a entender tanto porque no vimos esas funciones, pero tiene una función de filtro, que es esta que acabamos de hacer. Yo puedo clicar en un dato y que eso dispare un filtro para todas las demás hojitas. Puedo usar una de resaltado para que si yo cliqueo un valor, me resalte ese valor en otras visualizaciones. Puedo ir a una URL, cada dimensión, cada valor va a asumir una URL y puedo ir hacia ahí, ir a una hoja, cambiar los valores de un parámetro. Fíjense, imagínense que yo quiero que cuando toco acá, el parámetro asuma este valor, también podría hacerlo. Y cambiar valores de un conjunto, no vimos conjuntos, están buenos son básicamente agrupaciones de distintos valores dentro de una dimensión. Vamos a ir, primero y principal, a editar, porque no quiero que mi ranking le pegue al de dispersión, porque me deja un solo valor. Entonces lo voy a editar, voy a hacer que no le pegue. Y ahora cuando yo filtre acá, va a chocar en todos, menos en el de dispersión. Ahora voy a querer ver cuál es este usuario, a dónde está acá adentro. Así que voy a generar una acción de resaltado, en el cual el ranking le pegue a la dispersión. Lo voy a hacer sobre el hover y voy a hacer que funcione contra todos los campos. Entonces, cuando ahora pase la manito por arriba, miren lo que va haciendo Tableau. Fantástico la facilidad que me da para identificar visualmente determinados puntitos. ¿Sí? Y yo poder ir cambiando eso para ver dónde están. Fíjense que hoy este usuario en cantidad de actualizaciones me quedó muy abajo. Es un usuario que tiene muchas actualizaciones y su promedio es muy bajo y la cantidad de minutos corriendo es muy bajo. Otro insight interesante para que nos da este set de datos. Vieron cómo visualmente nos empieza a contar otra historia. También podría ser que esto funcione como filtro y cuando me fijo hoy en el último día, tener el filtro de lo que está pasando hoy. ¿Sí? Y empezar a mover los distintos usuarios con los distintos rankings. ¿Sí? También podría ser agregar un filtro aparte. En este caso no tengo ningún filtro, ningún selector, así que vamos a agregar sitio, objeto sitio name, lo voy a agregar como filtro. Seleccioné todos y los dejo de usar todo. Y ahora en mi dashboard, lo que voy a hacer es ir a filtros, objeto sitio name, que es el que agregué recién, y me lo pone acá con todas las opciones, así que vamos a cambiar el tipo de filtro, valor desplegable, que asuma varios. Y fíjense que hasta acá le pega solo a este gráfico. Lo que voy a poder hacer es decirle aplicar a hojas de trabajo seleccionadas. Y acá vamos a poner todas las del dashboard. Y ahora cuando salga, me va a ir filtrando y me va a mostrar solamente lo que corresponda a estos usuarios. Bien. Fíjense acá, justo en Customer, tengo un caso en particular en el cual acá me filtra los que están ok y acá aparece los que están en error. ¿Sí? Y acá de repente empieza a aparecer un usuario, acá en minutos, que se fue al diablo. Que este puntito es culpa de este usuario. Fijémonos después en general, que si yo lo busco, es un usuario que tiene muchas actualizaciones y ya puedo empezar a ver un poco su comportamiento. Bien. También podría, por ejemplo, fíjense que acá en este caso tenemos un iconito acá como filtro. Entonces lo que podemos hacer con esto es, que era hora crítica. Yo generé por ahí un campo calculado que se llama hora crítica, que lo que hace es, si el date part hour, es decir, si el valor de la hora es mayor o igual a 7 y menor o igual a 12, es hora crítica, porque es el horario donde corren muchas actualizaciones. Entonces lo que puedo hacer es generar una vista con esta hoja y darle una forma distinta a cada valor de esta dimensión. En este caso, dimensión
Ya lo hice en este tablero, vamos a recargar las formas, así no se ve. Dije, vamos a recargar las formas. Esto originalmente se hubiese visto así, ¿sí? Este es el por defecto. Entonces, lo que hice yo acá fue editar la forma. Y Tableau tiene, cuando uno instala la herramienta, el público y Tableau Desktop, una carpeta. Tac, tac, tac. Déjenme que se las muestro. Que está dentro de documentos. Tac, dentro de documentos. Que se llama mi repositorio de Tableau. Dentro de mi repositorio de Tableau hay una carpeta que se llama Formas y acá están todos los iconitos. Pueden agregar una carpeta nueva con distintas fotos, recomendados PNG por peso y por algo que van a ver ahora. Una vez que hacen eso, lo que les va a permitir Tableau es, van a tener que darle a recargar formas, y van a tener disponibles esas imágenes. Entonces yo puedo generar este icono para hora crítica, este para hora no crítica, y además lo que puedo hacer es asignarle un color a cada uno de los PNG. Si es se me borró el formato de las otras imágenes. Si es, JPG. gracias. Los viernes a esta hora yo me pongo mal. Es viernes, por favor díganme que es viernes. Si es en JPG, este juego no lo hace. Si es en PNG, yo puedo asignarle un color a cada una de las imágenes, ¿sí? Como para darle un valor mayor. Entonces, me voy a traer ese grafiquito nuevo que llamé filtro, porque en realidad, fíjense que no tengo ninguna métrica, nada, tengo solamente una dimensión. Vamos a sacarle esto de acá arriba. Métanle clic derecho a todo, porque todo tiene opciones en Tableau. Así que me traigo este iconito acá, me llevo esto, voy a volver para atrás porque sin querer resalté esto, ahí está. Ahí va. Metemos esto acá arriba, le saco el título, lo pongo en vista completa, ya está en vista completa, y acá podemos sacar el header para que me dé un poquito más de espacio, y ahora uso esto como filtro. Y así puedo ver las actualizaciones en hora crítica o en horas no críticas. Fíjense que cuando yo voy a una hoja, después de aplicar un filtro, Tableau me puso una acción ahí arriba en el cual me agregó un filtro de hora crítica y hora no crítica. ¿Sí? Ese es un poco el juego que va a estar haciendo Tableau para disparar dentro de la consulta que acá habíamos dicho. Recuerden que era una consulta de select username, promedio de minutos corriendo, suma de minutos corriendo, group by username. Además acá tiro un where objeto sitio customer and, en este caso, hora crítica igual hora no crítica. ¿Sí? Bam, bam, bam. Hay un montón de otras cosas que podemos agregar y de cosas que podríamos tocar. Entonces, por ejemplo, acá podría agregar la descripción emergente para que diga, por ejemplo, clic para filtrar hora crítica, clic para filtrar horas no críticas. ¿Sí? En la descripción emergente es algo que se puede tocar y editar también. Tuk tuk. Acciones, acá hay algunas. Esto se los voy a compartir como para que tengan ayuda a memoria también. Creo que en el tablero es todo. Vimos un montón de cosas, cómo funciona el tablero, dimensiones, métricas, el show me, mi recomendación es eliminarlo, olvidarse. Vimos parámetros, vimos cómo llevar un montón de cosas, un montón de tableros que fuimos creando a un dashboard. Vimos acciones, cómo editar esas acciones, cómo modificar las acciones para que tengan distintos comportamientos que tienen por defecto. Vimos filtros genéricos y cómo aplicar esos filtros a una o a más secciones. Vimos cómo agregar una acción sobre un tablero. Vimos cómo de manera muy rápida podemos tener insights por la plasticidad que tiene Tableau a la hora de generar gráficos. Entonces, un poco es este el panorama general. Les recomiendo, como les decía, antes de pasarles muchas gracias, el material recomendado. Posta que está todo acá. Si les gusta la visualización de datos,
van a ver un montón de cosas. Este es particularmente atractivo para mí, porque todo esto que ven acá son cosas que se hicieron con Tableau y con la versión pública de Tableau. ¿Sí? Es súper, súper, este está bastante más lindo que el que hice yo recién, pero es súper, súper flexible, así que si quieren ver un poquitito pueden entrar acá, ¿qué hay? Por acá está el desafío que yo resolví cuando entré a Meli hace 5 años atrás y era un semi-senior. Esto lo que pueden hacer es, se lo descargan, Tuki, descargar el libro de trabajo y lo abren con Tableau Public y ven cómo está hecho. Sí, acá hay un montón de cosas que no expliqué, pero que también están buenas para inspirarse. Se llama robar ideas, pero inspirarse suena más lindo. Pero está buenísimo. Nada, todo esto se me ocurrió a mí, todo esto lo fui inspirándome en gente bastante más inteligente que yo. Pero bueno, un poco acá también algo que les recomiendo ver. Chartmaker, súper interesante para cualquier herramienta que usen, porque tienen un montón de gráficos y les dice cómo hacerlo en distintas herramientas. Está súper. La verdad, Power BI ya, porque creo que cuando salió esto no existía Power BI. Y miren, acá está. Entonces, puedo ver, no sé, quiero hacer un nube de palabras, cloud, workload. ¿Cómo lo hago en Power BI? ¿Cómo lo hago en Tableau? ¿Sí? Entro acá, Tuki, o entro acá, y me dice cómo la puedo hacer. ¿Sí? En algunos casos hay videos, en otros casos hay material. Nuevamente, ay, justo este no estaba. Pero nuevamente, si ven este cosito que está acá, van a ver cómo es mentira que hay una herramienta que es mejor que otra. Hay, todo se puede hacer con todo, si uno más o menos le encuentra le encuentra la lógica. Así que un poco lo más interesante de esto es, lo importante está acá. Esta es la parte más importante a la hora de trabajar en visualización de datos. ¿Qué quiero graficar? No, perdón, no era acá, era Database Catalog. ¿Qué quiero graficar? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo y qué es lo que quiero comunicar a mi público? Si quiero ver dimensiones, comparaciones, evoluciones, jerarquías, lo que sea, voy a tener distintos tipos de gráficos. Dentro de esto, puedo venirme acá y ver cómo se hacen en las distintas herramientas. Todas valen, todas son súper potentes. Nuevamente, si alguien les dice, esta es la mejor, se agarran fuertemente la billetera y salen corriendo de ahí. Videos, si quieren usar Tableau. Acá, en estos dos, creo que, perdón, en este y este de acá, primero y segundo, creo que yo ahí, viendo esto, entendí la herramienta. Y les juro que es bastante más interesante que lo que les mostré hoy. Es esto que está acá adentro, es fantástico. Tableau tiene una serie de, lo llama Tableau en Masters, tiene varios, les paga por divulgar, ¿no? Y por divulgar cómo usar la herramienta, y realmente son bastante más interesantes que yo. Así que les recomiendo que miren eso. Hago una revisión de preguntas y antes que nada, mientras reviso esto, gente, gracias por escucharme. ¿Cómo se llama el lenguaje o conjunto de sentencias que se ocupa para generar los campos calculados de Tableau? No tiene algo tan vendible como la idea de DAX, de Power BI, o no me acuerdo cómo se llama el de Click, pero dentro de la página de Tableau van a tener un montón de docu. De cualquier modo, lo que tiene Tableau acá adentro, que no se los mostré, es, si ustedes se meten a crear un campo calculado, acá adentro tienen el manualcito de cada uno, ¿no? Si yo quiero generar una sentencia lógica, quiero hacer un if, voy a buscar un lógico, voy a parar acá en if y me dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces voy con el ejemplo if, hora crítica, igual vacío, then tuve un error. ¿Sí? Entonces acá van viendo dónde está y cómo generar cada una de las distintas, los distintos campos calculados que están en Tableau. Cálculos de tablas, están todos por acá dando vueltas, fíjense que son un montón. Imposible ver todo esto en este ratito que tuvimos.
pero ahí está la sintaxis de cómo se declaran los campos calculados. ¿Conocer una página que brinde datasets como para practicar con otra base de datos de manera gratuita? Si les interesa esta, se las ofrezco. Kaggle es excelente la respuesta a esa. Yo en algún momento hice algo con, y acá, ¿cómo se llama la página de datos abiertos? GovAR. Por acá hay un montón de datos.govar, era obvio. Fíjense que acá hay un montón de datasets. Yo en algún momento, eh, public, bueno, me borró, les muestro. En algún momento hice algún tablerito que yo no sé si está disponible con data de ejecuciones del presupuesto en Argentina. Esto lo hice una vez que dije, che, me parece que quiero dedicarme a esto y me puse a armar algunos grafiquitos por acá. Quedó medio roto todo ya, pero hay buena data de presupuesto, de ejecución de presupuesto, bocha de data dentro de Data Gobar que les puede llegar a servir. Si no, también acá adentro, en Tableau, dentro de Resource, es muy posible que sample data, miren. Hay un montón también como para usar. No les voy a mentir, es la primera vez que veo este estado de datasets. Sabía que estaba, pero nunca lo había visto y veo cosas que me encantan. Preguntas. Gracias. ¿Cuándo están mandando este material? ¿Por email? No lo sé. Perdón, les aviso cuanto antes. No hay problema, ya está disponible. Excelente, gracias. Power BI tiene posibilidad de conectar con R y Python en Tableau Public o Desktop. En Tableau Desktop sí, en Tableau Public no lo sé. Te debo esa, ¿vale? Pero fácilmente buscable. Nuevamente la página de cursos, mejor se las comparto. Tuki, tengo por acá esto, también lo vamos a dejar por acá. Igual están en la presentación. Y lo otro que habíamos dicho era datos GoAr Tuki. Y ahí tenemos otra más que les puede llegar a resultar interesante. ¿Alguna otra duda? ¿Consultas? ¿Algo que quieran ver? En serio los invito a escribirme cualquier cosa por LinkedIn. Por si no lo vieron, igual me buscan. Soy una persona que tiene muchos lápices en la cara en LinkedIn, así que cualquier cosa me buscan por ahí. Y cualquier duda que tengan, lo que quieran ver, me avisan y estoy disponible. Bueno, gente, si no hay dudas o preguntas, les agradezco posta por haberme escuchado. Sé que es muy difícil bancarse 1 hora y media de esta charla y de esta voz. Así que ahí si escaneas esto con el celu, te aparece el LinkedIn. Si alguien lo tiene a mano, el coso, y lo pasa por los comentarios, mejor. Bien, gente, muchísimas gracias por haber participado y éxitos en el Datatón. Excelente que se hayan anotado. Como les decía, yo vengo de sociales y un garrón no haber tenido estas oportunidades, así que excelente que lo hayan aprovechado. Y excelente a la organización, la verdad que es un golazo esta iniciativa. Nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.